¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a hacer entonces aquí en este video una pequeña introducción a lo que es la parte de la dinámica dentro de la física. Estábamos estudiando nosotros en el capítulo anterior la parte de cinemática, que se ocupa de la parte de los movimientos de los cuerpos. Entonces vamos a hacer ahora un poco la diferencia que hay entre dinámica y cinemática, perdón. Y tal vez algunos conceptos un poco extensos vamos a dejarlo, ¿verdad? Porque lo que más nos importa es que ustedes aprendan a hacer los ejercicios. Pero siempre es bueno hacer una pequeña introducción conceptual para después poder aplicar las mismas en desarrollar los ejercicios, ¿verdad? Entonces pasamos rápidamente a lo que es el concepto de la dinámica propiamente dicha, que nos dice que es la parte de la física, ¿m? Específicamente la mecánica clásica, que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. O sea, se ocupa de las causas, del por qué un sistema físico cambia de estado, ya sea si estaba en equilibrio, por qué se movió, o si estaba en movimiento, por qué se quedó o por qué aceleró más, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, la ocupación de la dinámica, explicar las causas que provocan dichos cambios. Continúa diciendo, el objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Aquí tenemos algunos gráficos con los cuales vamos a estar trabajando mucho con los ejercicios de los libros, en donde tenemos que hacer los famosos diagramas de cuerpos libres. ¿Qué es lo que es un diagrama de cuerpos libres? Es un diagrama donde se van a estar describiendo, donde se van a estar graficando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Fíjense que una de las principales fuerzas que siempre va a actuar va a ser el peso del cuerpo, que siempre va a ir en dirección del centro de la Tierra. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, se puede mostrar que hay una fuerza que actúa en este sentido, el peso actúa hacia abajo y aquí la normal actúa en sentido contrario, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo estos diagramas bien tranquilos, vamos a estar explicando bien los ejercicios, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el objetivo de la dinámica? Describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Describir todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y plantear ecuaciones a partir de las mismas. ¿Está bien? Hablando un poquitito de la historia de la dinámica, vemos que fue Aristóteles que habló un poquitito ya en la antigüedad sobre ella, pero fue en realidad Galileo Galilei un poquitito más para acá en el tiempo, que hizo un estudio bastante profundo de lo que era la dinámica, en cuya base, mejor dicho, Newton se basó para formular sus famosas leyes fundamentales del movimiento, que están vigentes hasta hoy en día. Entonces, como dice aquí, los científicos actuales consideran que las leyes que formuló Newton dan las respuestas correctas a la mayor parte de los cuerpos en movimiento, pero existen excepciones. O sea, hasta hoy en día estas leyes son consideradas muy válidas, solamente no cumplen tanto, digamos, su acción en la parte de cuando la velocidad ya es muy alta, cercana a la velocidad de la luz, o cuando se trata de partículas muy pequeñas, ¿verdad? Pero en el mundo que nosotros vemos, que nosotros conocemos, realmente estas leyes que Newton formuló en el año 1687 van a ser las que nosotros vamos a estar utilizando en esta unidad para poder resolver los problemas que se nos da. Entonces lo principal es conocer estas leyes y saber aplicar, ¿verdad? Dice, a través de los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración es posible describir los movimientos de un cuerpo u objeto sin considerar cómo han sido producidos, disciplina que se conoce con el nombre de cinemática. Eso es lo que estábamos estudiando
anteriormente, ¿verdad? Por el contrario, la dinámica es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de las fuerzas. O sea, la dinámica siempre va a estudiar el movimiento o el equilibrio de los cuerpos y va a estudiar y va a desglosar la acción de las fuerzas que actúan sobre el mismo para poder explicar las causas que producen dicho estado, ¿verdad? Entonces, una de las fórmulas fundamentales es que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es una de las leyes de Newton que a continuación también vamos a estar mirando un poquitito, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el peso. Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, el cual varía con la posición geográfica. Depende si estás a una cierta altura, ¿verdad? El peso va variando. Es muy común que se confunda masa y peso. Hay una diferencia entre masa y peso. De hecho, peso es igual a masa por gravedad. Dinamómetro nos dice que es el instrumento que sirve para medir pesos y fuerzas. Peso específico, vamos nosotros a pasar un poquitito esta parte para no extendernos demasiado. Ustedes van a tener la posibilidad de estudiarlo con la bibliografía dada para poder profundizar un poco más, ¿verdad? Dice fuerza, esto a causa que permite modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o bien que puede deformar o modificar un movimiento ya existente mediante un cambio de velocidad o de dirección. Por ejemplo, al levantar un objeto con las manos se realiza un esfuerzo muscular, es decir, se aplica una fuerza sobre un determinado cuerpo. Eso es lo que es fuerza, que ya hemos tenido también la oportunidad de definir en otras unidades, ¿verdad? El origen de las fuerzas. Una interacción entre dos objetos produce dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas una en cada objeto. O sea, son interacciones que ocurren entre cuerpos. Eso se podría definir también o describir el origen de las fuerzas. Interacciones entre cuerpos. Y aquí vamos a hablar entonces un poquitito más sobre las leyes de Newton para terminar con este video. Y después sí empezar a hacer ya los ejercicios, ¿verdad? Dice, las leyes de Newton no son producto de deducciones matemáticas, sino una descripción matemática a partir de la observación de experimentos con cuerpos en movimiento. O sea, él lo que hizo fue experimentos y a partir de esos experimentos él hizo su teoría. Estas leyes son fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. O sea, él sacó de los experimentos esos principios. Perdón. Y su importancia radica en que permite entender la mayor parte de los movimientos comunes. Son la base de la mecánica clásica o mecánica newtoniana. Sin embargo, estas leyes no son universales en el sentido de que requieren modificaciones a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, y para tamaños muy pequeños del orden del átomo. Eso es lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Para casi todos los movimientos que conocemos nosotros, las leyes de Newton son válidas, solamente requieren de algunas modificaciones para estos dos casos que ya hemos citado. Aquí vemos que Newton en el año 1687 en su obra Principia Mathematica Philosophiae Naturalis había planteado dichas leyes que hasta hoy en día están vigentes. Y aquí tenemos precisamente a las mismas, nos dice la primera ley: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme a menos que se le obligue a variar dicho estado mediante fuerzas que actúan sobre él. Un cuerpo siempre va a estar en el mismo estado a no ser que actúe sobre él una fuerza que lo obligue a cambiar de estado. Segunda ley: la aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección que la fuerza neta que actúa sobre él, suma vectorial de todas las fuerzas que actúan. O sea, fuerza neta vendría a ser fuerza resultante, ¿verdad? Y es proporcional a dicha fuerza neta. O sea que la fuerza resultante es igual siempre a la masa del cuerpo por su aceleración. Este va a ser un principio fundamental que nosotros estaremos usando en el desarrollo de los ejercicios. Y también la tercera ley que dice: a toda acción se le opone siempre una reacción igual. Las reacciones mutuas entre dos cuerpos son fuerzas de la misma intensidad. Sus direcciones se dirigen siempre en sentidos opuestos a lo largo de la línea que une ambos cuerpos, considerados como partículas materiales. O sea que
En otras palabras, también se le suele denominar a la tercera ley de Newton como principio de acción y reacción. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo o si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro también le responde con una fuerza de la misma intensidad pero de sentido contrario, como también veremos en los ejercicios. Entonces, estos serán los principios fundamentales, estas leyes que planteó Newton para poder nosotros desarrollar los ejercicios propuestos. Está bien, aquí tenemos un ejemplo clásico de plano inclinado, donde supongamos que acá pese más este objeto que está acá colgando, que está obviamente influenciado sobre su peso hacia el centro de la Tierra. Entonces, si esto pesa más que este, o sea que si sus fuerzas que actúan sobre él son más fuertes que las que actúan sobre este cuerpo, entonces se va a mover el sistema en este sentido. O de lo contrario, o viceversa, se va a mover bajando el plano, ¿verdad? Entonces, la ley de inercia nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanece indefinidamente moviéndose en una recta con velocidad constante. O sea que si esto se llega a mover hacia un lado, se va a estar moviendo y nunca va a parar, a no ser que venga una fuerza exterior que lo obligue a cambiar de estado, ¿verdad? Entonces, después tenemos para prácticamente ir terminando este video el concepto de equilibrio. Cuando el estado de movimiento de un cuerpo no cambia, se dice que el objeto está en equilibrio. El requisito para que esté en equilibrio es que la fuerza neta sobre un objeto sea cero. El equilibrio puede ser estable, inestable o indiferente. Entonces, equilibrio es cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se anulan entre sí, o sea, su fuerza neta es igual a cero. ¿Está bien? Esta es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, como vemos aquí. Vamos nosotros ir cerrando solamente con este concepto de diagrama de cuerpo libre, que es lo que vamos a estar utilizando mayormente. Dice, cuando sobre un cuerpo actúan más de una fuerza, aplicar el segundo principio de Newton tiene sus secretos. Comprendamos que esta ecuación es vectorial y por lo tanto puede suceder que las fuerzas actuantes lo hagan con distintas direcciones. O sea que diagramas de cuerpo libre es estudiar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y graficarlas e ir planteando ecuaciones de dicho diagrama, ¿verdad? Gracias al principio de independencia de Galileo podemos descomponer los movimientos en varias direcciones y por tanto las causas de estos, que son las fuerzas, ¿verdad? Esto hacemos cuando confeccionamos un diagrama de cuerpo libre. Veamos un ejemplo. Supongamos que varias fuerzas actúan sobre un cuerpo como lo indica en la figura. Aquí hay tres fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Entonces deberíamos descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares. Lo que podemos hacer es el eje XY, hacer coincidir aquí en el centro de gravedad del cuerpo y comenzar a descomponer las fuerzas para saber hacia qué lado se va a producir el movimiento o de lo contrario si el cuerpo se va a mantener en equilibrio de acuerdo a los resultados que obtengamos. Bien, entonces nosotros vamos dejando esto por aquí. Principio de acción-reacción, también la última ley de Newton, que dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Entonces fíjense que cuando este cohete se lanza, hay una fuerza que lo impele hacia arriba y otra fuerza de la reacción que también imprime hacia el sentido contrario. ¿Está bien? Entonces esas son las digamos las causas, los principios fundamentales que nosotros vamos a estar aplicando dentro del estudio de la dinámica, que se basa muchísimo en las leyes que Newton planteó. ¿Está bien? Entonces podemos dejar esto por aquí. Nosotros en el siguiente seguramente ya vamos a estar haciendo algún ejercicio. Muchas gracias.